Buenas tardes para todas. Yo hago parte del Centro de Investigación y Educación Popular. Agradecemos al representante, a las organizaciones sociales, a las organizaciones comunitarias que están aquí presentes, a la institucionalidad por este espacio. Como organización que históricamente ha trabajado por los derechos humanos en Colombia y que en particular acompaña casos de graves violaciones a los derechos humanos en contexto de actividades empresariales, impulsamos activamente esta apuesta desde la necesidad de que Colombia tenga marcos normativos robustos y obligatorios en materia de derechos humanos en contextos de actividad empresarial. Vamos a referir particularmente a dos elementos del proyecto de ley sobre el cual venimos discutiendo. Uno, sobre la importancia de las obligaciones a las empresas y al Estado en materia de derechos humanos a propósito de lo que se ha venido conversando por parte de quienes me han antecedido. Y el segundo elemento es porque este proyecto no se trata por una apuesta por la debida diligencia, sino que propone ir más allá de esta discusión que se ha dado a nivel mundial. Si bien algunas de las obligaciones en derechos humanos que se incluyen en este proyecto de ley, como ya se ha dicho, son reconocidas en la Constitución y en tratados internacionales, consideramos que es fundamental reiterarlo justamente en el marco de la experiencia que tenemos las organizaciones sociales y las organizaciones comunitarias. Quienes venimos trabajando en este proyecto somos 10 organizaciones sociales a nivel nacional, pero también existe una mesa que conforma 50 organizaciones a nivel territorial y nacional que dan cuenta de esta sistemática violación de derechos humanos a pesar de la existencia de estos derechos fundamentales en la Constitución y en tratados internacionales. La documentación existente que hemos recopilado y que la Academia también ha recopilado sobre casos a lo largo y ancho del país, en el Cauca, en el Catatumbo, en el Guaviare, en Antioquia, en el Cesar, en la Guajira, en Santander, etcétera, etcétera, da cuenta de la situación que sucede en este país. En ese sentido y por esa razón, como principio de realidad, creamos un catálogo de obligaciones para que las empresas prevengan violaciones a los derechos humanos y respeten los derechos humanos, para que se den responsabilidades en los casos de graves vulneraciones y en casos de que estas obligaciones se incumplan. Teniendo en cuenta esto, quiero reiterar algunas cosas que parecieran obvias, pero que no lo son justamente en el marco de estos procesos de documentación que realizamos. Las empresas tendrán la obligación de prevenir las violaciones a los derechos humanos derivadas de sus actividades, productos, servicios, relaciones comerciales directas e indirectas, incluyendo las desarrolladas por sus casas matrices, filiales, empresas vinculadas en cadenas de valor. Esto no es una discusión que sea una novedad para Colombia, esto es una discusión que se viene desarrollando incluso desde la perspectiva de la debida diligencia en leyes nacionales de Alemania, Francia y otros países pertenecientes a la Unión Europea. Esto debe realizarse a través de la identificación de riesgos de violaciones de derechos humanos y la adopción de medidas razonables para evitarlos, brindar información clara, accesible y oportuna sobre sus operaciones, publicar de manera actualizada información sobre su estructura organizativa, directiva y sobre políticas de derechos humanos que estén implementando. Poner en conocimiento de autoridades competentes conductas que violen los derechos humanos por parte de integrantes de esta cadena de valor, pero también deberán prevenir riesgos y afectaciones a la seguridad de defensores de derechos humanos y sujetos de especial protección constitucional que puedan ser objeto de represalias con especial énfasis en quienes se encuentran en zonas de conflicto armado. Ya los compañeros de los diferentes territorios han llamado la atención sobre estos efectos que han tenido su defensa territorial. Las empresas entonces tendrán la obligación también de respetar los derechos humanos, absteniéndose de facilitar, causar o beneficiarse de derechos humanos. Y en concreto llamamos la atención sobre algunos elementos y algunas prohibiciones en esta materia que ya están documentadas. Prohibiciones de empresas en empleados de beneficiarse de trabajo infantil, forzado o análogo a la esclavitud. No establecer vínculos con actores armados ilegales, que también ya ha sido documentado de amplia manera por diferentes actores en Colombia. No promover desarrollos forzosos sin el debido proceso de consentimiento previo, libre e informado, que es un derecho fundamental de los pueblos étnicos. Además, las empresas tendrán la obligación de respetar a defensores y defensoras de derechos humanos. También identificamos algunos problemas que se presentan en la relación Estado-empresas y quiero llamar la atención sobre algunos de ellos. El Estado tendrá la obligación de garantizar el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos en contexto de actividades empresariales para adoptar medidas preventivas, legislativas, administrativas, judiciales y de otra índole necesarias. Así, el Estado tendrá la obligación de
prevenir la captura corporativa del Estado, como ya lo hemos documentado también, proteger personas y comunidades defensoras de derechos humanos y crear la Comisión Intersectorial sobre Empresas y Derechos Humanos. Un minuto, por favor, para cerrar. Que busca articular la acción de Estados a nivel central. Finalmente, solamente quiero llamar la atención sobre por qué nosotras creemos que esta no es una apuesta por la debida diligencia. Si bien en el articulado del proyecto de ley se plantean algunos conceptos que desarrollan puntualmente la debida diligencia reforzada en temas de tierras en particular, nosotros consideramos que esta no es una apuesta suficiente porque no es vinculante y porque no responde a la gravedad de los casos que se han presentado en el mundo. Esta insuficiencia tiene que ver con que es un procedimiento que no tiene un enfoque de derechos, que se centra en la autorregulación, que no vincula directamente al Estado como garante y que tiene un desarrollo limitado en la responsabilidad pública de las empresas y se desliga de los daños que implican las graves violaciones de derechos humanos en contextos de actividad empresarial. Por eso consideramos que este proyecto de ley desde CINEP es una apuesta para garantizar los derechos humanos. Invitamos a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes a que debaten y apoyen esta iniciativa, porque consideramos que ninguna empresa o negocio debe estar por encima de la vida, de la